Jujujuju. 1, 2, 3. Hola, ¿qué tal con todos? Bienvenidos, yo soy el profe Gabo y el día de hoy, como lo han visto en el título, aunque no lo crean, este es el segundo video en el canal en el que utilizo la Biblia como una fuente de interpretación. Vamos a empezar por el final, ¿ok? No voy a hacer demasiada introducción. La conclusión de este video es que el actual Estado de Israel no es el Israel del que se habla en la Biblia. No me voy a dedicar a explicar cómo surge el actual Estado de Israel en el año de 1948, ya que hay suficientes videos, suficiente material, suficientes artículos, suficientes libros, explicando todo el contexto de migraciones judías en el siglo XIX, el origen del sionismo y la influencia de los Rothschild, la Declaración Balfour y la ocupación violenta e ilegal bajo las normas de derecho internacional del Estado de Israel sobre el territorio del Estado de Palestina. Si a alguien le interesa, voy a dejar un par de enlaces en la descripción del video. Les recomiendo profundamente visitar los videos de Farid Kahat, visitar en general todo el contenido de Farid Kahat, revisar el libro que literalmente se llama Para entender el conflicto de Israel y Palestina. Farid Kahat es sociólogo, es historiador, es politólogo, es internacionalista. El tipo es muy mesurado y tiene un conocimiento amplísimo, muy vasto sobre el tema, que le recomiendo a todo el mundo ir a revisar. Desde ahora yo voy a dejar claro que no discuto ni debato con fanáticos, no discuto con radicales, no discuto con mentirosos, no discuto con personas que no hacen la más mínima reflexión ni crítica. O sea que directamente no hablo con sionistas. Lo único que yo necesito para intercambiar ideas con una persona es la mínima decencia humana, empatía y código moral. Lo mínimo. Y a partir de ahí estoy bastante abierto al intercambio de ideas. Pero, bueno. Ahora lo que vamos a hacer es revisar un poquito de historia y un poquito de teología, un poquito de interpretación bíblica. Y sí vamos a revisar interpretación bíblica. ¿Por qué? Porque una hermenéutica seria no puede arrojar como conclusión que el actual Estado de Israel, esa entidad política que se ubica entre Egipto, Líbano, la Franja de Gaza y Cisjordania desde el año de 1948, sea el pueblo de Israel. Vamos a tratar de explicar por qué esta afirmación no tiene ningún tipo de sentido. El Estado de Israel no es el pueblo de Israel. No tiene un sustento histórico ni tiene un sustento teológico. Y vale recalcar, yo no soy un teólogo, no soy un experto. He leído autores que sí lo son. He leído autores que sí están especializados y que sí tienen los estudios correspondientes. Por lo que en este video estoy tratando de divulgar ese contenido de una manera didáctica. Ustedes tienen toda la facultad de ir a revisar el material de origen que dejaré en la descripción del video. También les aclaro que he estudiado en un colegio fuertemente católico y que en mi casa se practicaban valores católicos, que yo iba a misa con mi abuela y que todos los años vemos Ben-Hur y los 10 mandamientos. Vamos a explicar por qué teológicamente en la Biblia el actual Estado de Israel no es el pueblo de Israel, que esa Biblia constantemente menciona, apoyándonos también en registros históricos y arqueológicos contemporáneos a pasajes de la Biblia, su relación con los egipcios, con los asirios, con los babilónicos, con los persas aqueménidas, con los romanos y finalmente con los musulmanes. Esta historia es gigantesca, es larguísima y este resumen podríamos hasta decir que es osado, pero yo quiero hablar de este tema desde un punto de vista más allá del político, geopolítico e histórico, porque generalizar sobre la ignorancia o el pensamiento hermético de la gente religiosa realmente no me parece justo. Quiero analizar la Biblia. Es un texto que ha tenido una influencia absolutamente incalculable en la historia de la humanidad, no solamente de Occidente. Y bueno, mi abuela fue la persona más humana que yo he conocido en mi vida y era una mujer fuertemente católica, que si hubiese sido famosa ya estaría canonizada. Y eso me obliga moralmente a hacer este video. El actual Estado de Israel no es el pueblo de Israel al que se refiere la Biblia. En la Biblia jamás, en ningún momento, se da a entender que el pueblo de Israel es una entidad política. El Israel de la Biblia no es un Estado. Se puede hablar de un pueblo y se puede hablar de una nación, porque si bien tanto en la Biblia como de acuerdo a los registros históricos y arqueológicos ha existido el reino de Israel desde el 1047 a.C. hasta el 930 a.C., el reino de Israel no es el pueblo de Israel. Hablar de un Estado, de una nación o de un pueblo es hablar de tres conceptos distintos. Un Estado es una organización política constituida por un conjunto de instituciones burocráticas estables que tienen soberanía, o sea que pueden aplicar la fuerza sobre un determinado grupo de ciudadanos en un territorio delimitado. Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra.
Al decir haré de ti una nación grande, se está hablando de una descendencia, de una casta incluso si prefieres llamarlo así. No se está hablando de un estado, no se está hablando de una organización política. Y si bien a la semilla de Abraham Dios le entrega la región de Canaán que actualmente es la Palestina ocupada por el ente político de Israel, en ningún momento de la Biblia se afirma que ese pueblo de Israel está necesariamente ligado a un territorio específico. Dígase una tierra prometida, ya que como veremos más adelante los judíos van a ser exiliados de esta tierra, pero en ningún momento por eso el pueblo de Israel deja de existir. La idea de una tierra prometida en territorio palestino yo no la voy a discutir, porque al llegar a la conclusión de quién es realmente el pueblo de Israel, esa discusión pierde todo sentido. Además, si un pueblo afirma que Dios les ha prometido una tierra y que tienen un derecho de propiedad legitimado por una voluntad divina, entonces cualquier otro pueblo puede afirmar lo mismo. Si los judíos afirman tener derecho sobre Jerusalén por ser la tierra prometida, entonces los musulmanes tienen derecho a esa tierra también por afirmar que es el lugar donde Mahoma ascendió a los cielos. Y otro pueblo podría afirmar lo mismo y tendrían que ir a pelear su 10ª cruzada. Yo no estoy diciendo que la idea de una tierra prometida no tenga importancia en la Biblia, evidentemente la tiene. Lo que quiero explicar es quién se supone el heredero de esa tierra, quién es el pueblo de Israel. El pueblo, no el Estado. En los escritos de la Biblia nosotros vamos a encontrar dos momentos específicos en los que se habla de la estructura de un Estado relacionado con el pueblo de Israel. Hablando del reino unificado de Israel que existió aproximadamente 100 años en el 1047 a.C. y el periodo también llamado reino de los Asmoneos en el siglo II a.C., cuando los judíos, dirigidos por la familia de los Macabeos, se rebelaron y organizaron un estado independiente entre el 141 y el 60 a.C. que sería llamado o conocido como el reino Asmoneo después de haber sido conquistado por Alejandro Magno y posteriormente ser parte del Egipto de la dinastía tolemaica. Esto sería hasta que Neo Pompeyo Magno conquistaría el reino asmoneo para Roma y lo convertiría en una provincia gobernada por dirigentes judíos, cambiando su nombre a provincia de Judea. El último de los monarcas de esta provincia de Judea sería Herodes el Grande. Ojo, en el Antiguo Testamento nunca se menciona un estado, sino en el Nuevo Testamento en los inicios del libro de Samuel, el reino unificado de Israel. Según el Tanaj, que es el conjunto de 24 libros sagrados canónicos que tiene el judaísmo, o sea, la Biblia hebrea, el primer rey fue Saúl, que unificó a las 12 tribus de Israel en un solo estado. Para analizar ese tema, los investigadores intentan cruzar información descrita en el Tanaj con documentos externos o hallazgos arqueológicos. Y claro, en ocasiones hay lagunas entre lo descrito en la Biblia y las fuentes externas, porque en general se acepta que existió una casa de David, pero muchos creen que David solo pudo ser el jefe tribal de Judá, porque probablemente era muy pequeña y el reino del norte era un territorio separado. Otros historiadores, sin embargo, sostienen que la evidencia arqueológica disponible en la actualidad favorece la existencia de dicha monarquía unida, o sea que es un tema debatible. El reino de Israel del norte, o Samaria, existió como un estado independiente hasta el año 722 a.C., cuando fue conquistado por el imperio asirio. Y de acuerdo a los arqueólogos Israel Finkelstein, que es israelí, nacido en el ente político de Israel y graduado de la Universidad de Tel Aviv, y el estadounidense Neil Aher Zimmerman, basándose en la interpretación de los restos arqueológicos y el estudio crítico de textos bíblicos, el reino de Israel, basado en las ciudades de la región central, surgió en torno al siglo 9 a.C., y que Judá, el reino del sur, era un estado menor hasta la invasión de los asirios. Como resultado de la invasión, la mayoría de habitantes del reino del norte fueron deportados y dispersados. O sea, en el 722 a.C., los judíos fueron exiliados de la región de Canaán. Este evento es conocido como el cautiverio de Asiria. La Biblia también describe a Asiria como un instrumento de juicio de Dios sobre otras naciones, incluyendo al propio Israel. Mientras que el reino del sur, conocido como Judá, continuó existiendo por un tiempo más. El reino de Judá o el reino del sur existió como un estado independiente hasta el año 586 a.C., cuando fue conquistado por el imperio neobabilónico. Y en ese entonces el gobernante era Nabucodonosor II, quien es el soberano babilónico más conocido en la cultura occidental y también en la cultura judía, porque es mencionado constantemente en la Biblia, donde se lo denigra y se lo sataniza. A Nabucodonosor II, la destrucción del templo de Jerusalén y la conquista de Judá le granjearon una imagen terrible en las tradiciones judías, al contrario de lo que sucede en el Irak actual, donde es glorificado como un líder histórico y es quien manda construir los jardines colgantes de Babilonia. Los judíos mantendrían el estatus de exiliados aproximadamente medio siglo, hasta la conquista del emperador Ciro el Grande, quien permitió el regreso a Jerusalén de las comunidades judías deportadas en Babilonia.
Históricamente, la conquista de Babilonia por Ciro el Grande marcó un punto de inflexión en toda la historia antigua, estableciendo al imperio persa como una potencia dominante en el cercano oriente. Terminando con el dominio de las civilizaciones mesopotámicas, Ciro no solo expandió su territorio, sino que también implementó una política de tolerancia religiosa y cultural, ganándose la lealtad de los pueblos conquistados. Ciro el Grande figura en la Biblia hebrea como patrón y libertador de los judíos, y él es mencionado 23 veces por su nombre y aludido varias veces más. Según la Biblia, Ciro el Grande, el rey de Persia, era el monarca bajo el cual la cautividad babilónica acabó, y en el primer año de su reinado es incitado por Dios para decretar que el templo de Jerusalén debía ser reconstruido y que los israelitas que lo deseasen pudiesen regresar a su tierra. Ojo, los israelitas que lo deseasen, o sea, que podían haber israelitas que se quedasen fuera de la tierra prometida, entre comillas, y no por eso dejaban de ser israelitas. Ciro el Grande, que liberó a los judíos y les permitió regresar a las tierras de Canaán, era persa, nacido en el actual territorio de Irán. Habría que preguntarle a quien apoya la existencia del Estado de Israel qué opina sobre el hecho de bombardear el territorio donde nació el imperio que los liberó y que prácticamente permitió que sobrevivan hasta ahora el judaísmo y el cristianismo. O bueno, permitió que existiesen tan solo. Nada, mejor no preguntamos porque ya sabemos que si hablamos con un sionista hay que descartar completamente la discusión racional. Bueno, después de formar parte del imperio persa, tenemos el segundo momento en el que se hace referencia a una estructura estatal habitada por el pueblo de Israel, que, ojo, no es el reino de Israel, no es un estado de Israel unificado. Son 4 provincias distintas. Cuando Alejandro Magno conquista la región en el 333 a.C., los sucesores de Alejandro, miembros de la dinastía tolemaica en Egipto y de la Seleucida de Siria, continuaron gobernando la zona. Estos últimos intentaron imponer cultura y religión helenística a toda la población. En el siglo II a.C., los judíos, dirigidos por la familia de los macabeos, decidieron rebelarse y organizaron un estado independiente entre el 141 y el 60 a.C., que después sería llamado o conocido como el reino Asmoneo. Y esto duraría, como mencionamos hace un momento, hasta que Neo Pompeyo Magno conquistó el reino Asmoneo para Roma y lo convirtió en una provincia gobernada por dirigentes judíos, cambiando su nombre a provincia de Judea. Como les dije también hace un momento, el último gobernante de este reino asmoneo sería Herodes el Grande, de quien lo que más se puede resaltar es que durante su gobierno nació Jesús de Nazaret, que es la figura central del cristianismo. Herodes el Grande gobernó desde el 37 a.C. hasta el 4 a.C. Posteriormente, durante la dominación romana, estallaron 2 revueltas judías, en el 73 después de Cristo y en el 135 después de Cristo. Ambas fueron reprimidas, y después de la segunda se dio la destrucción de Jerusalén y se inició una dura represión en contra de los judíos que provocó la diáspora, o sea, el exilio de judíos, la diáspora hacia otros territorios. Según algunos autores, el territorio de la provincia de Judea pasó a llamarse Palestina con el fin de desligar a los judíos del territorio, prohibiéndoseles además entrar en la ciudad de Jerusalén, que fue renombrada Aelia Capitolina. A partir de aquí nace la denominación de este territorio como Palestina. La región pasó a ser oficialmente conocida como Palestina, pero Palestina es un nombre anterior a este momento y que además se menciona en la Biblia haciendo referencia a las costas occidentales de Canaán. Y según el diccionario etimológico de Douglas Harper, la palabra Palestina proviene del latín Palestina, nombre de una provincia romana, y este nombre viene del griego Palaistine, que esa referencia viene de Heródoto, y el nombre Palestine viene del hebreo Pleshet, que significa Filistea, tierra de los filisteos. En Roma, Palestina pasó a recibir una atención muy especial desde que el emperador Constantino I legalizó la actividad de la iglesia cristiana en el año 313 a través del edicto de Milán, porque antes el cristianismo en Roma era perseguido y estaba prohibido. La consecuencia del edicto de Milán fue una época de prosperidad, de seguridad y de desarrollo de la actividad cultural cristiana. La mayor parte de la población se terminó convirtiendo al cristianismo. Sí, el Imperio Romano, como ya sabemos todos, se terminó volviendo una entidad católica. ¿Y hasta cuándo iba a ser cristiana Palestina? Hasta el año del 638. En el año del 638, la región de Palestina fue conquistada por los musulmanes, para posteriormente convertirse en parte del Imperio Otomano hasta el año de 1917, hasta la Primera Guerra Mundial, en el siglo pasado, cuando nace el Estado de Palestina. Y a partir de ahí, ya es historia contemporánea, que también es un tema muy amplio, muy amplio, que, bueno, el día de hoy no nos corresponde. Entonces la conclusión a la que yo quería llegar ya la di al inicio del video, ¿verdad?
Y voy a apoyarme en distintas citas bíblicas para poder confirmar esto rotundamente. Israel no es un estado, Israel es un pueblo. ¿Y quién conforma este pueblo? ¿Quién es Israel realmente? Según la Biblia, pues tenemos bastante base para asegurar quién es el pueblo de Israel, y no es ese estado. El pueblo de Israel son todas aquellas personas que abrazan a Cristo, todas aquellas personas que forman parte de la iglesia. Y eso es según la Biblia. Paso a citar. Tengo la Biblia de América, una edición de la Casa de la Biblia, y también voy a utilizar la versión de Reina Valera de 1960. En Gálatas capítulo 3, versículo 29, nos dice que quienes son de Cristo son descendencia de Abraham. Quienes son de Cristo son el pueblo de Israel. Israel es un pueblo espiritual que no necesita habitar una tierra determinada para existir. En Romanos capítulo 9, versículo 6 dice: no es que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Esta afirmación indica que Israel es un pueblo espiritual. Israel no es un estado, no es una entidad política. En el versículo de Romanos 9:6, Pablo está abordando la aparente contradicción entre la elección de Dios y la incredulidad de muchos judíos. Él explica que la promesa de Dios no se limita a la descendencia física de Abraham, sino que se extiende a aquellos que son hijos de la promesa por medio de la fe. En Apocalipsis capítulo 9, versículo 7, se habla de una multitud de redimidos de todas las naciones, de todas las tribus, de todos los pueblos, de todas las lenguas, delante del trono. En Gálatas capítulo 3, versículo 7, se refuerza la idea, diciendo: sabed, por tanto, que los que son de fe son hijos de Abraham, el pueblo de Israel. En Hechos capítulo 3, versículo 22, Pedro cita a Moisés afirmando: Moisés dijo: el Señor vuestro Dios os levantará de entre vuestros hermanos un profeta como yo, y a él oiréis en todas las cosas que os hablaré. Esta es una referencia a Deuteronomio 18:15, donde Moisés habla al pueblo de Israel sobre la llegada de un profeta futuro y sentenciando que toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. O sea que un israelita puede ser proscrito o excluido del pueblo de Israel si no sigue a Jesucristo. Por otro lado, el Talmud, texto central del judaísmo rabínico, tiene referencias a Jesucristo, a quien se refiere principalmente como Yeshua o Yeshua ha-Notzri, que es Jesús el Nazareno. Y en estas menciones no se coincide de ninguna manera con la figura histórica que conoce el cristianismo. A menudo se presenta en contextos que desprecian y denigran a Jesucristo, incluyendo acusaciones de pecado y prácticas consideradas inaceptables. Para los judíos rabínicos, Jesucristo es un pecador y un hereje. Por lo tanto, según Pedro, esos judíos deberían ser proscritos o excluidos del pueblo de Israel. Ya dentro de la propia Biblia, los descendientes físicos de Israel perdieron el privilegio de ser el pueblo de Dios porque rechazaron a Jesucristo. En palabras del propio Jesucristo, cito a Mateo capítulo 23, versículo 37. Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que son enviados a ella, miren, su casa se les deja abandonada a ustedes. En Romanos capítulo 2 versículo 28, Pablo escribió: no es judío el que lo es por fuera, ni la circuncisión la que está afuera en la carne, más bien es judío el que lo es por dentro, y su circuncisión es la del corazón por espíritu, y no por un código escrito. La alabanza de ese viene no de los hombres, sino de Dios. En Gálatas capítulo 6 versículo 15, el mismo apóstol Pablo describe lo siguiente: porque ni la circuncisión es nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación es algo, y a todos los que hayan de andar ordenadamente por esta regla de conducta, sobre ellos haya paz y misericordia. Sí, sobre el Israel de Dios. Al utilizar la expresión Israel, Pablo está refiriéndose a el Israel espiritual, los cristianos que han sido escogidos por el Espíritu Santo. Aquellos cristianos fueron escogidos por medio del Espíritu Santo para pertenecer a una nación espiritual, y su ciudadanía no se les concedió por nacimiento ni por la residencia en un determinado lugar. El rey persa Ciro el Grande permitió que los judíos regresaran a su tierra en el año 537 a.C. y los israelitas que regresaron a Jerusalén lo hicieron con el propósito concreto de restaurar el templo y restaurar la adoración de Jehová. El Estado de Israel actualmente no solo nunca ha expresado oficialmente el deseo de la reconstrucción del templo o tan solo la intención, sino que ofrece la ciudadanía a cualquiera que sea converso al judaísmo. Y esto contradice a Pedro capítulo 1, versículo 1, donde solo quienes sean obedientes y rociados con la sangre de Jesucristo pueden convertirse en ciudadanos de la nación a la que la Biblia llama el Israel de Dios. Y quisiera terminar con esta cita. Dios dijo: al hombre le pediré cuentas de la vida de sus semejantes. Quien derrame sangre humana,
su sangre será derramada por otro ser humano, porque Dios hizo al ser humano a su propia imagen. Esto es un genocidio, bajo las leyes del derecho internacional y bajo las leyes de este libro. El pueblo de Israel no es el Estado terrorista, colonizador y genocida de Israel. Espero que les haya gustado el video. Soy el Profe Gabo, no se olviden de suscribirse, de darle me gusta, y aquí les dejo todos los medios posibles para poder apoyar al canal. Nos vemos.